Saludos compañeros, hoy vamos a empezar explicando el armado de un pantalón clásico. Iniciamos con las aletillas y los aletillones. Los aletillones vamos a coser 1 centímetro, luego vamos a virar y esto debemos pasar overlock. Para los aletillones vamos a pasar overlock los costados y en las aletillas vamos a pasar el costado y la parte inferior porque esa es la que va a quedar sujeta bajo la bragueta al momento de pespuntar. Para continuar con el procedimiento vamos a bajar 18 centímetros y marcamos con un piquete y cosemos 1 centímetro de ahí hacia abajo. Nuestros posteriores vamos a cerrar a 1 centímetro haciendo doble costura para reforzar las partes importantes en nuestro pantalón. Ahora vamos a continuar pasando en overlock los falsos y los vivos que vamos a utilizar para hacer los bolsillos viviados que van en el posterior. El piquete en nuestro delantero es muy importante, ya que del piquete hacia abajo pasamos overlock. Para el armado de nuestra bragueta necesitamos la aletilla, el aletillón y nuestro delantero. Y empezamos. Algo que se debe tomar en cuenta al momento de armar nuestra bragueta es si el pantalón es de hombre o de mujer. Entonces, cuando el pantalón es de hombre, se coloca la aletilla al lado izquierdo y el aletillón al lado derecho. Unimos nuestra aletilla a 1 centímetro y realizamos un pespunte de vencimiento hacia adentro. El siguiente paso es coser nuestro cierre sobre el aletillón. Para esto eliminamos esos excesos del cierre y retiramos el seguro metálico para que cuando usted pespunte no se le rompan las agujas ahí. Luego doblamos 1 centímetro de nuestro delantero y asentamos sobre el aletillón, dejando una costura lo más cercana al cierre que se pueda. En la parte inferior debemos solo doblar 0.75 para que este 0.25 tengamos de vencimiento al momento de montar el otro delantero con la aletilla. Ahora vamos a sujetar el cierre con el otro delantero. Para esto colocamos uno sobre otro como si el pantalón estuviese terminado y cosemos el cierre sobre nuestra aletilla. Terminado esto, vamos a realizar el pespunte de nuestra bragueta. Para lo cual marcamos 3 centímetros y cosemos en línea recta, dando la forma redonda al final donde se unen las dos piezas.
Algo importante al momento de pespuntar nuestra bragueta es retirar el aletillón y así evitar que se nos cierre la bragueta. Cosemos en línea recta hasta la altura que nace la parte redonda de la bragueta. Realizamos 3 puntadas de remate. Luego colocamos el aletillón y volvemos a coser. Y no se olviden de rematar. De ahí damos la forma de la parte redonda de la bragueta y salimos pespuntando la parte que nos faltaba del delantero. Continuamos con el armado de los bolsillos laterales. Cosemos el falso del bolsillo con el delantero a 1 centímetro. Vamos a realizar el pespunte de nuestro bolsillo al ancho del pie. Para esto tenemos que tomar en cuenta sacar el filo de las costuras, como se podría decir, para que no nos queden con ningún vencimiento a ningún lado. Cerramos la parte inferior del bolsillo a 1 centímetro. Viramos, sacamos la punta y pespuntamos al ancho del pie. Revisamos que nuestra boca de bolsillo esté bien colocada y sujetamos nuestro bolsillo. Ahora realizamos los bolsillos viviados de nuestros posteriores, colocando nuestro vivo en la parte de abajo y el falso en la parte superior. Cosemos a la misma altura y picamos. A estos bolsillos no les vamos a colocar funda porque son solo decorativos. Entonces, comenzamos a realizar los pespuntes para asentar y colocamos sobre el falso. Terminados nuestros bolsillos, procedemos a unir nuestro pantalón por los costados a 1 centímetro. Para cerrar la entrepierna, comenzamos a coser desde la unión de los tiros. En esta unión también es importante reforzar nuestras costuras, tomando en cuenta 16 centímetros antes del tiro de cada lado. Pasamos prácticamente una doble costura. Y realizamos el mismo refuerzo de costuras a los costados del pantalón hasta la altura que termine el bolsillo del costado. Ahora vamos a realizar nuestro pasador. Para esto cortamos una pieza de 3.5 a 4 centímetros de ancho. Cosemos un pespunte al filo, marcando así nuestra mitad, y en el otro lado debemos doblar 0.5 o 0.75 dependiendo de lo que necesitemos.
La referencia que utilizamos para colocar los pasadores es 1.5 de la boca de bolsillo hacia la bragueta, 1.5 de la costura del costado hacia el posterior y depende del cliente los pasadores de la parte posterior. Puede colocar uno sobre la costura o uno de cada lado a 1 centímetro. Para colocar la pretina debe ser cosida en el reverso del pantalón. Dejamos sobresaliendo 1 centímetro y cosemos todo a 1 centímetro. Embolsamos el centímetro que dejamos de excedente al final de cada punta de la pretina. Ahora sí, empezamos con el asentado de nuestra pretina, doblando 1 centímetro hacia adentro. Algo que se debe tomar en cuenta al momento de asentar la pretina es que se debe ir metiendo flojo para que no nos quede la pretina torcida al final. Para esta pretina no se utilizó entretela, ya que la tela es de una calidad gruesa. Para coser nuestros pasadores realizamos una costura a 1 centímetro de la pretina y la parte de arriba que vamos a asentar tenemos que dejar la costura oculta por debajo del pasador, entonces levantamos la esquinita y rematamos. Prácticamente nuestro pantalón estaría acabado, solo nos falta acabar de asentar los pasadores y doblar las bastas.